Evangelio según San Juan, Juan 3:14, cuando usted lo encuentre me lo hace saber poniéndose de pie y preparándose para que juntos leamos con reverencia al Señor. La Sagrada Escritura dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aleluya. Todavía quisiera que nos fuésemos hasta el libro de Números. El capítulo 21 de Números, a partir del verso 4, dice así: después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Moisés oró por el pueblo. Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente moría a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, esta mañana por concedernos abrir el oído, estar atentos a tu palabra. Por favor, suplicamos, oh Dios, que nos hables. Espíritu Santo, unge esta predicación, controla la hilación de pensamientos, ideas, y todo aquello que no edifica lo echamos fuera. Palabras que no edifiquen y palabras de hombres la echamos fuera, y suplicamos bendición hasta que sobre y abunde para tu pueblo, para tus hijos, para los que estamos reunidos, para aquellos, Señor, que nos acompañan, en el nombre de Jesús. He titulado este mensaje: aquel que en él cree. Dígalo conmigo: aquel que en él cree. Esa frase, aquel que en él cree, se repite en San Juan capítulo 3 del 14 al 17 que leímos. Ahí dice: aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquel que en él cree, lo repite en San Juan, que hemos leído capítulo 3 del verso 14 al 17. Y por eso lo tomamos de ahí, para convertirlo en el título de nuestro mensaje. Pero en el primer versículo del texto, verso 14, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y aquellos que han comprado alguna Biblia, en las que las palabras que salieron directamente de los labios de nuestro amado Señor Jesucristo son colocadas en color rojo, usted tiene ahí
letras de color rojo. ¿Qué significa eso? Que esas palabras las dijo ¿quién? Jesús. No las dijo Pedro, no las dijo Juan, no las dijo ninguno de los grandes apóstoles. Todos ellos son respetables, honorables, hombres de fe, grandes por cierto. Pero no las dijo ninguno de ellos, sino que le dijo uno que es todavía más alto y más grande y más sublime, que es nuestro Señor Jesucristo. Con solo el hecho de que hayan salido de la boca de Jesús debe de significar para nosotros algo glorioso, algo impactante, algo que nos trae un mensaje que tiene repercusiones eternas. Las palabras que salen de Jesús. Cuando usted lea la Biblia en los evangelios, póngale especial cuidado a las palabras que brotan directamente ¿de quién? De Jesús, nuestro amado Salvador. Ahora, Jesús está haciendo referencia al momento en el que Moisés recibe la orden de Dios de fabricar una serpiente de bronce, enrollarla en una asta de madera y levantarla para que los del pueblo de Dios pudieran ser sanos. Cuando vamos a Números, que fuimos en la lectura, capítulo número 21, dice que el pueblo que salió de Egipto, ¿cuántos ya salieron de Egipto? Amén. ¿O todavía están en Egipto? Todavía huelen a puerros, pepinos, ajos. O ya salimos de Egipto. Ya cantamos con libertad aquella canción, aquella alabanza o himno que dice: en Egipto esclavo fui, esclavo del vil faraón. Pero ya salimos de ahí. El Señor nos libertó, gracias al Señor. No somos esclavos, somos libres para la gloria de Dios. El pueblo había salido de la esclavitud de Egipto. 430 años estuvieron sirviéndole al faraón. ¿Cuántos años le sirvió usted a faraón? Dígamelo. ¿Y cómo le sirvió? Hay algunos que le sirvieron con la lengua, lengones. Y le sirvieron, otros le sirvieron hundiéndose en vicios, en drogas, en sexo ilícito, en pecados, en violencia, en diferentes cosas. Pero de ahí nos levantó el Señor y ahora somos libres. Estamos en la libertad gloriosa del Hijo de Dios. El Señor saca al pueblo de Egipto, los lleva por el desierto, pero en el desierto no hay pan, no hay carne, en el desierto no hay frutas frescas, legumbres frescas. En el desierto lo único que hay es tierra, sol, arena, polvo, viento, calor, frío. Pero tenemos un Dios que es experto en sostener a su pueblo aun y cuando se encuentre en pleno desierto. La vida que vivimos es un desierto. El mundo en el que vivimos es un desierto. Y toda la gente se queja. Yo no sé si usted observa eso. Levántese un día y diga: hoy voy a contabilizar toda la gente que se queja. Desde que se levanta la gente comienza a quejarse. Si cae agua, se quejan porque es muy helada. Si no cae, se quejan porque no cae. Se quejan de los 2 quiebres que la pobre mujercita le hace al pantalón. Se quejan por todo. Y si se va a la calle, uno oye quejas por un lado, que todo el mundo anda quejándose. Todo el mundo se queja. Es terrible cómo vivimos en un mundo lleno de quejas. Ahora, Israel se quejó. Dijo: no, dijo, aquí todo está solitario, la arena, el calor. Y Dios, qué bueno, en medio de ese desierto hizo
que del cielo descendiera el pan de nobles. El pan de nobles se conoció como el maná, que en hebreo significa ¿qué es esto? Es decir, no se explicaban qué era. No podían encontrar su equivalente en la naturaleza que ellos conocían, porque no era de esta tierra. El maná era del cielo. Y Dios les dio maná. Pero mire esta paradoja. Si a usted ahorita le ofrecieran pan de la mejor panadería que usted pudiera conocer, no vamos a hacerle propaganda ninguna, y le dijeran, mire, le cambio esa torta de pan por un pan que el Señor lo va a enviar desde el mismo cielo, ¿cuál preferiría usted? Yo prefiero lo del cielo. Si ya se emite engordamono aquí en esta tierra, ya estamos aburridos. Y hoy en vez de pan lija venden 4 o 5 pedazos por el dólar, así grandote, y usted como que es lija, le raspa toda la garganta. Entonces yo prefiero el pan del cielo. A esto Dios les estaba dando pan del cielo y ellos quejándose, como muchos se quejan. El evangelio es aburrido. Y a uno no lo dejan pintarse, no lo dejan depilarse, no lo dejan, a uno lo tratan de metrosexual. Si se corta las uñitas, si se cuida la piel, se hace aquí o allá. Y nos quejamos de todo. Y ahí en tu religión, en tu iglesia, en tu congregación prohíben esto, prohíben aquello. Mire, le voy a decir algo. En esta iglesia hemos comprendido algo. Aquí no se le prohíbe nada a nadie. Porque el evangelio no son imposiciones humanas. Recuerdo una hermana que vino y me dijo, hermano, me dijo, y es obligación. Yo miro que todas las que le dan privilegio se ponen mantelina y usan falda. Porque ella solo venía en pantaloncitos y sin nada, ¿verdad? Entonces yo le dije, no, aquí no obligamos a nadie a nada. Aquí quien redarguye, toca y produce cambios es el Espíritu Santo. Eso se lo dejamos al Espíritu. Por supuesto, la palabra la predicamos. Un día, en un evento de mujeres, se le otorgó un privilegio a esa hermana. Y se vio en el programa que aparecía en el privilegio y se impactó. El día del evento, que ella tenía que cumplir ese privilegio, venía con un vestidote largo y con su respectiva mantelina. ¿Quién le dijo eso? ¿Quién la obligó? Nadie la obligó. Lo hace el Espíritu Santo. Amén. Entonces, o lo hace el Espíritu Santo, o si son imposiciones humanas, no van a servir. No sirven de nada. Ahora, estos se quejaron. Se quejaron y dijeron, allá en Egipto teníamos puerros, pepinos, melones, cebollas, ajo. Y aquí solo lo mismo, solo alabarella y calabarella y que renueva, no hombre, si allá teníamos a la Sonora, al Pamboni, al Pandundi, tenemos a este, al otro y aquel, y reggaetón y perreo y aquí que allá, y en la iglesia solo alabanza, solo coritos. Se quejaron. Dios, por rebelde, mire lo que dice capítulo 21 que leímos. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Se quejaron y comenzaron a renegar del evangelio y comenzaron a renegar de la fe, y que eso de las oraciones y que Dios ni oye, y que por demás uno está lero y teque y póngase de rodillas y levante las manos, y de todas maneras nunca las cosas cambian y siempre seguimos lo mismo, con necesidades, con problemas, con circunstancias, con situaciones. ¿Y quién le dijo que el evangelio era una calle con lecho de rosas? ¿Quién le dijo que lo iban a llevar de la mano con algodoncitos? No. Si la Biblia dice que es necesario que por medio de pruebas, luchas y tribulaciones
se pruebe, primero, que somos verdaderos hijos de Dios, y segundo, es necesario que por medio de pruebas, luchas y tribulaciones entremos en el reino. Amén. Así que el que no quiere pruebas es chero de Satanás, porque Satanás a sus cheros, a sus amigos, a sus comensales, ¿y para qué los va a tentar si ya los tiene en sus garras? Ya Satanás es como el gato que juega con el ratón pasándoselo de garra a garra. Es de él. ¿No se ha fijado algunos gatos que agarran el ratoncito y hace que lo sueltan y lo dejan ahí? Y medio aquel se mueve, otra vez. Si ese es el diablo, los tiene bien agarrados. Entonces el diablo a los mundanos, pecadores, impíos, ya sabe que los tiene en sus garras. Pero los creyentes que hemos sido hechos libres, somos los que sufrimos las tentaciones, las oposiciones, el perjurio, la ofensa, las detracciones, las traiciones, las ingratitudes y deslealtades. Somos nosotros los creyentes los que las sufrimos. ¿O alguna vez no le han pagado mal? ¿Alguna vez no han sido ingratos con usted? ¿Alguna vez no han mostrado delante suyo una cara y por detrás le han metido la daga? Entonces es propio del cristianismo sufrir, porque es necesario que a través de pruebas, luchas y tribulaciones entremos en el reino. Pero estos comenzaron a blasfemar contra Dios y contra Moisés, y se quejaban. Como muchos creyentes hoy se quejan de la iglesia, se quejan de la Biblia, se quejan de los versículos, se quejan de las alabanzas, se quejan de los cultos, se quejan de las vigilias, se quejan de los ayunos, se quejan de la oración, se quejan de la santidad, se quejan de la exigencia, se quejan de la moral, se quejan del testimonio, se quejan de todo. De todo. Y entonces Dios, al observar el espíritu de rebeldía, rebeldes, ingratos, Dios permitió que serpientes entraran en el campamento de los hijos de Dios, serpientes venenosas. Y esas serpientes mordían, y cuando mordían inyectaban un veneno letal. Yo no sé si alguna vez algún animalito lo picó y se le hinchó. Pero una avispa, sobre todo aquellos que son alérgicos, los pican y los pueden matar. Se les hincha el esófago, se les estanca la respiración y peligroso. Mueren asfixiados por el veneno de un animal, escorpiones u otros animales venenosos. Hay sapos venenosos, hay culebras venenosas, hay animales venenosos, hay reptiles venenosos. Sin cualquier parecido es coincidencia, ¿va? Pero hay mucho animal venenoso, y los animales venenosos mordían al pueblo de Dios. Y yo no sé si usted ha visto a alguien sufriendo el colapso por envenenamiento. Pero primero se estiran, se ponen tensos, se ponen fríos, les cambia el color de la piel, se ponen morados, y al rato están, ¿cómo se dice? Cuando tiemblan, están temblando, convulsionan. Gracias. Convulsionan. Como he venido de otro país, ya se me olvidaron las palabras. Aleluya. Entonces le agarra convulsión, echan espumarajos, traban los ojos hacia arriba o por otro lado, y al ratito expiraron por el veneno. Y hay muchos creyentes que pierden la fe envenenados. Y hay muchos creyentes que renuncian a la santidad envenenados. Y hay muchos creyentes que renuncian a la vida cristiana envenenados por el diablo, por el pecado, por la maldad, por la tentación, por la carne. Y Dios comienza a apretar la pita.
como decimos, a socar la cuerda, a apretar el tornillo. Si usted lee la epístola primera a los Corintios, se habla de la celebración de la cena del Señor. Y cuando el Señor le está hablando a Pablo, porque Pablo dice: yo esto lo recibí del Señor, lo que también les he enseñado. Entonces el Señor Jesucristo habló con Pablo en revelación, y Pablo escribió la institución de la cena del Señor y dice: yo esto lo recibí del Señor. Que la noche en que el Señor fue entregado, tomó pan, simbolizaba su cuerpo, la copa, que simbolizaba su sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí, en acto solemne, espiritual. El asunto es que en la iglesia de Corinto estaban haciendo un desorden de algo que debía ser sagrado, de algo que debía ser espiritual y solemne. Y entonces Pablo en el 11 de Corintios les dice: miren, cuando se reúnen, la manera en que ustedes están haciendo las cosas no honra a Dios. Eso no es la cena del Señor. Eso que ustedes están haciendo es un desorden, es una contrariedad, es una blasfemia, están arruinando la obra de Dios. Y añade: por eso algunos de ustedes están enfermos. Es decir, que Dios a sus hijos que pecan, a sus hijos que se descuidan, a sus hijos que le abren puertas al enemigo, los disciplina. Así como el padre disciplina a su hijo, el Señor disciplina. Y muchas de las enfermedades y muchos de los embates del maligno y muchos de los dardos y mucho del sufrimiento son azotes del Señor. El Señor azota. Yo no estoy diciendo que todo el que se enferma es castigo de Dios, pero muchas enfermedades son castigos de Dios. Muchas de las situaciones que nos pasan son castigos de Dios. Hay gente que dice: no, yo no le voy a dar a nadie, no voy a compartir esto con nadie, esto Dios me lo ha dado a mí, y cada quien tiene que velar por su pellejo. Más tarde en decirlo que en perderlo. Se lo roban o lo pierde, o como sea, se le va como agua entre los dedos. Es castigo y azote de Dios. Entonces Dios castiga, Dios azota. Y les dice Pablo a los Corintios: algunos están enfermos y otros hasta ya se murieron, otros duermen. Es decir, que Dios castiga, aprieta para que uno se arrepienta, para que uno recapacite, para que uno se acuerde de Dios y busque a Dios. Ahora, la situación acá es que se estaban muriendo a miles, mordidos por las serpientes. Y ahí el Señor Jehová de los ejércitos habla con Moisés y le dice: Moisés, vas a hacer esto. Construye una serpiente de bronce y colocarla sobre una asta, es decir, sobre un madero alto. Y vas a colocar el asta para que la serpiente quede ahí en lo alto. Y cualquiera que sea mordido por las serpientes, si quiere que yo lo sane, si quiere que yo lo perdone, si quiere que yo le dé nuevas oportunidades, si quiere que el veneno se erradique de su cuerpo, si quiere recuperar la vida, si quiere recuperar la salud, el aliento y el ánimo, va a tener que hacer esto. Inmediatamente se vea mordido por la serpiente y el veneno comience a avanzar por la sangre y en las venas, lo que vas a tener que hacer es mirar hacia la serpiente que tú vas a levantar. Esa serpiente recibió un nombre, le llamaron Neustán, con H intercalada, Neustán. Tienen que ver hacia la serpiente, y cuando se queden viendo fijamente a la serpiente que vas a levantar de bronce sobre un asta en el desierto, ahí van a ser sanados. Y entonces los israelitas eran mordidos e inmediatamente las serpientes los mordían
ellos buscaban la serpiente, el asta, ¿dónde está? Y se iban al asta y ya con el veneno encima, ya con el veneno haciendo su efecto, porque hay venenos que en 5 minutos matan, otros que matan en 20 minutos. Tiene tiempo, desde la mordida se comienza el conteo, segundo a segundo, porque la vida se va. Y el cuerpo comienza a colapsar, los órganos comienzan a colapsar. Pero estos tenían la oportunidad, algunos ya sin fuerza, algunos ya con la boca blanca, ya sin vida, lograban arrastrarse hasta ver la serpiente y se le quedaban viendo, ponían fijamente la mirada en el asta y allá, ya casi muriendo, ya casi en el último aliento. Igual que usted, ya en el último momento se quedaban viendo a la serpiente y Dios en su misericordia neutralizaba el veneno. El veneno era neutralizado y el Señor otorgaba la sanidad. Y de repente, después de estar ya casi muriendo, ya respiraban bien, ya se sentían bien. Y estaban tirados. Aleluya. Alabanza. Bendito. Aleluya. Gloria a Dios. Pero de repente estaban bien, fuertes. Aleluya, me gozaré en la presencia del... Y ya podían cantar, podían alabar, tenían nueva fuerza, tenían nuevo ánimo, tenían nuevo aliento, tenían nueva vida. Aleluya, ellos eran sanados. Entonces Jesús, recordando eso, él dice, volvamos a Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. ¿Cuál es el título de esta mañana? Aquel que en él cree. Así que esta mañana yo termino este mensaje porque ya lo entendió. Ok. Si ya entendió, no tengo que estar dando una gran conferencia de 3 horas. No. Lo que me interesa es que comprende el mensaje de Dios. Ahora, si ya entendió, sepa que si el diablo, si la serpiente lo muerde y si el veneno penetra y usted comienza a sentir cosas venenosas del enemigo, ¿cuántos alguna vez de repente han sentido la lujuria viva en sus ojos? ¿Cuántos alguna vez han sentido odio en su corazón? ¿Cuántos han sentido celos, iras, contiendas, enemistades, pleitos? Y andan en el corazón hinchado, supurando veneno contra los hermanos, contra la familia, contra la gente, porque ya están mordidos por la serpiente. ¿Cuántos ya llegaron al borde de la desesperación? ¿Cuántos ya no ven el sol? Espiritualmente hablando, sus días son grises, son desteñidos, sin gozo, sin paz. Y pasan los días y más enojados y más amargados y más destruidos y más desanimados y más desinflados. Ya la serpiente ya mordió. Y el matrimonio ya no se siente nada. Todo aquel brillo que quedó convertido en ruinas, en escombros, porque la serpiente ya mordió. Hermanos en carne, hijos de los mismos padres y madres, tienen enemistades y ni se hablan, y otros incluso atentan contra la vida del otro, como Caín mató a Abel, porque la serpiente ya mordió.
¿Cuántas veces usted ha tenido un sentimiento y una sed terrible de venganza? A veces uno quiere vengarse. Yo dice, esto me hicieron y ya me provocaron, ya le tocaron. Y quieren vengarse y andan el veneno, supurando veneno. Se les habla bien y contestan mal, veneno. Se les da a que prueben los manjares celestiales, veneno. El que canta las alabanzas dice, hermanos, cerremos nuestros ojos, levantémoslo las manos, gocémonos en la presencia del Señor. Este ya aburre, este que lo manda uno, este que no sé qué, quien se ha creído que no. Veneno. Pasa un predicador y da la palabra y no se recibe, veneno. Estamos envenenados. Y yo no digo que no hay que examinar de quién recibimos la palabra, porque debemos tener celo espiritual. Porque si un rebelde, un detractor, un mutilador del cuerpo me quiere predicar el amor de Dios, no se la recibo. ¿Me explico? Pero el asunto es, debemos reconocer cuando estamos mal, cuando hemos venido a menos, cuando se nos está escapando la vida en el espíritu, cuando se nos ha ido el gozo del Señor, cuando estamos en las últimas. Me llama poderosamente la atención, pero en el Apocalipsis, en los mensajes a la iglesia, cuando el Señor le habla a Sardis, le dice, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Ten cuidado, porque hay algunas cositas ahí que todavía están vivas, pero se te van a morir si te descuidas. Algunos todavía venimos a la iglesia, otros todavía de vez en cuando oran, otros todavía de vez en cuando nos acordamos que somos cristianos. Hay cosas vivas todavía. Pero el mensaje es este. El Señor no me ha mandado a juzgar, a criticar, a señalar, a aplastar a nadie en absoluto. Lo que yo le vengo a decir es esto: si a usted lo muerde la serpiente, si el veneno ya llegó, ya provocó hinchazón en su familia, en sus ánimos, en su fe, en su vida, aquí dice, porque todo aquel que en él cree. Los que eran mordidos en el desierto solo tenían que creer en Dios y poner sus ojos en la serpiente. Ahora, esa figura es un tipo. Un tipo es una verdad que está pronunciada en el Antiguo Testamento y confirmada en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando el Señor dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre también muera y sea levantado. Entonces, algunos dicen, la serpiente en el desierto es tipo de Cristo. Corrijamos, la serpiente no puede ser tipo de Cristo. La serpiente es el diablo y Satanás. Pero uno tiene que comprender bien las figuras y los simbolismos espirituales de la Escritura. ¿Cómo es eso, hermano? La serpiente es Satanás, simboliza a Satanás. En el Apocalipsis dice la serpiente antigua, que es el diablo y que es Satanás. Ahí no hay vuelta de hoja. En el Edén dice la serpiente, que era astuta. Entonces es un nombre para el diablo, para Satanás. Pero el bronce, ¿qué significa el bronce en la Biblia? ¿Alguien lo sabe? Juicio. Juicio. ¿Se acuerdan cuando el Señor habla a Moisés y le dice que construya un tabernáculo? El primer mueble casi a la entrada del tabernáculo era el altar de bronce. Los hermanos de Palabra en Acción, varias décadas atrás, cantaban un himno, un coro que decía, Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, y pásame por el altar de bronce. ¿Se acuerdan? Ok. En ese altar hecho de bronce
se colocaba la víctima del sacrificio en un acto que era literal, pero tenía su simbolismo. Cuando la carne del sacrificio, es decir, el animal sacrificado, era colocado sobre el altar, ahí había fuego, y el fuego quemaba hasta reducirlo a ceniza. Entonces, en el altar de bronce, el pecado era juzgado. ¿Me explico? En el altar de bronce, el pecado era juzgado por Dios, quemado. Entonces, el bronce significa juicio. Hay muchos otros versos de los cuales podemos hablar, pero ya me entendió, ¿verdad? El bronce, juicio. Si la serpiente es el diablo y era hecha de bronce, el significado es que en el asta cruz del Calvario, la serpiente, el diablo, recibió el juicio de Dios. Eso es lo que significa. ¿Me entendió? En la cruz del Calvario, la serpiente, el diablo y Satanás fue juzgado por Dios. Y ahí en la cruz del Calvario, Cristo venció al diablo y a Satanás, a los demonios, a la carne, al pecado, a todos los poderes del averno, del infierno. El Señor cobró victoria sobre todos los enemigos. Entonces, ¿qué significa mirar a Cristo? Aquel que en Él cree. Creer en Cristo es creer en la obra de Cristo. Creer que yo no puedo, pero Él puede. Yo no puedo neutralizar el veneno, Señor. A veces yo digo, hoy no digo malas palabras, y me agarro. Pero cuando siento, ya se me ha salido la mala palabra, la palabrota. Usted no puede, pero el Señor sí puede. Hoy no me enojo, hoy no me lleno de ira, hoy no tengo rencor, hoy no guardo amargura. Y de repente ya está amargado, airado. Usted no puede, pero la sangre de Cristo sí puede. Y solo tiene que creer en Él. Y en Él somos más que vencedores. Podemos vencer nuestro carácter, vencer todo lo malo en nosotros, vencer al enemigo, vencer al diablo, vencer las tentaciones, vencer a todo aquello que venga en contra de nuestra fe, que vaya en detrimento de nuestro crecimiento espiritual, en detrimento de la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Podemos vencer. Entonces, aquel que en Él cree, solo creer en el Señor y el Señor sana la enfermedad. Solo cree en Él y el Señor soluciona el problema. Solo crea en Él y el Señor le va a dar nuevos ánimos. Solo crea en Él y si usted se siente sin fuerzas, tirado en el polvo, de ahí lo va a levantar el Señor, porque la Biblia dice, Salmo 146:8, Jehová levanta a los caídos. O 148, Jehová levanta a los caídos. Jehová restaura, Jehová levanta, Jehová fortalece. Entonces, hermano, usted y yo no tenemos por qué andar tristes, achicopalados, derrotados, destruidos. Eso de sentirnos así es mentira del diablo. El diablo lanza dardos y le dice, ya ves, estás mal, no servís para nada. Ya ves cómo estás, no sos hijo de Dios, no sos hija de Dios. Mírate los errores que cometés, mírate cómo pensás, mirá lo que hay en tu corazón, mira aquí, mira allá. El diablo son mentiras de Satanás. Nosotros, que el Señor reprenda al diablo, debemos cerrar las puertas a las insinuaciones del enemigo. Y es posible que por nuestras malas acciones, por nuestros pecados y por nuestras locuras, nuestra vida sufra, sea disciplinada. Pero mire, con solo que usted le funcione, ¿a cuánto le funciona una mano todavía? Con solo que tengan una mano para arrastrarse y buscar la cruz, y con solo que tengan un ojo y puedan depositarlo en la cruz de Cristo, ya lo hicieron, ya la hicimos. Lo único que tenemos que ver es al Señor, aquel que en Él cree.
Aquel que en él cree. El evangelio no es otra cosa. El evangelio, bueno, las reglas de la iglesia, el itinerario de la iglesia, el reglamento de la iglesia, la comulgación de la... No. El evangelio es aquel que en él cree. Punto. Punto. Se trata de creer en el Señor. El etíope le dijo a Felipe: mira, Felipe, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que el Señor me renueve? ¿Qué impide que el Señor me perdone? ¿Qué impide que el Señor me dé vida? ¿Qué impide que el Señor me levante? Tenés que comprar un escapulario. Tenés que abrir el Salmo 91 y poner una cabeza de ajo detrás de la puerta. Tenés que comprarte un lacito de San Lázaro y golpearte la espalda y caminar 3 cuadras de rodillas, que te pelen las rodillas. No. Aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. ¿Qué le dijeron? Si crees, puedes. Aleluya. El evangelio es creer en Jesús. ¿Oyó? El evangelio es creer a Jesús, amar a Jesús, obedecer a Jesús, servir a Jesús, rendirse a Jesús. Eso es el evangelio. Cree en Cristo, ríndase a Cristo, siga a Cristo, ame a Cristo, sirva a Cristo. Eso es el evangelio. Puede que hayan doctrinas que no las entendamos. Puede que hayan versos y citas bíblicas que para nosotros no nos entran. Puede que hayan diferencias entre una escuela de interpretación y otra, y que un exégeta y un hermeneuta tengan discusiones acerca de las verdades escriturales de aquí y de allá. Puede ser. Pero si usted cree en Cristo, aleluya, usted no se va a ir al cielo porque era arminiano, porque era calvinista, porque era pretribulacionista o dispensacionalista, o porque era neopentecostalista. Usted no va a ir al cielo porque era profético o porque era apostólico. ¿Por qué va a ir al cielo? Por creer en Jesús. Solo cree en Él. Porque todo aquel que en Él cree, que dice San Juan que leímos 3:14, el 15 dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cristianismo puro, creer en Jesús. Cristianismo puro, creer en Jesús. Solo Jesús salva, solo Jesús sana, solo Jesús perdona, solo Jesús restaura, solo Jesús liberta, solo Jesús transforma, solo Jesús bendice, solo Jesús consuela, solo Jesús. Si cree en Cristo, si ama a Cristo, si le sirve a Cristo, si sigue a Cristo, si oye obediente y diligentemente la palabra de Jesús para ponerla por obra, no hay serpiente que muerda, no hay veneno que nos cale. ¿Se acuerdan de Pablo? Con esto finalizo. A Pablo lo mordió una serpiente. ¿Se acuerdan? Él estaba dándole la mano a los hermanos y de repente hubo una serpiente que llegó también ahí a darle la mano al apóstol. Así sucede. Los pastores andamos dando la mano y de repente el serpiente salen y ¡fa! Lo muerden a uno. Aleluya. Andaba Pablo dándole la mano a los hermanos y ¡fla! La serpiente que lo mordió. Y le quedó prendido de la mano. Y dice que había una fogata y Pablo llevó, me estás mordiendo. Y la serpiente ahí con los dientes y le quedaba oyendo a Pablo. ¿Te gusta mi mano? ¿Te gusta morderme? ¿Querés matarme? Vení para acá, serpientilla. Y se llegó a donde estaba el fuego. Se la sacudió y la serpiente comenzó a quemarse. Y todos los de la isla decían: no, hombre, ya se va a comenzar a inflar, ya vas a ver.
se va a inflar, se va a hinchar, se va a poner morado, le va a agarrar tembeleque, le va a agarrar la chiripiorca, ya va a caer con patadón, ya vas a ver, ahorita va a reventar. Si es que ese veneno nadie se salva. ¿Y qué hizo Pablo? Sentémonos aquí, dijo. Y todos esperando que se muriera. Y el Señor tuvo a Pablo vivo, fuerte, vigoroso, neutralizó el veneno. Eso es para usted, hermano. La vida, la salud, la fuerza de Dios, la robustez de Dios, la excelencia de la fe. Eso es para nosotros, para usted y para mí. Todo aquel que en Él cree en el Señor. ¿Por qué no cierra sus ojos, levanta su mano y dígale: Señor, yo creo en ti. Yo creo en ti. Creo en ti.